Hombre, por favor, es este libro, Sergio, Sí, ya lo saben ustedes, es de la familia de La Noche en Vela desde sus inicios también, y tiene... Bueno, es tu primer libro, ¿no? Es mi primer libro de poesía. Sí, estoy muy contento y satisfecho porque pienso que la publicación de un libro lo que hace es ser el último punto, la última puntuación del poema. Por lo tanto, forma parte de la responsabilidad del autor y ya era necesario. Llevo 10 años en diferentes talleres poéticos y tenía muchísimas ganas de poder tener entre las manos este bebé que me dan ganas de acunarlo. Lluvia de verano. Y lluvia de verano que al mismo tiempo refresca, ¿no? Y te quita de ese agotamiento y de ese calor que podemos tener todos. La poesía, fíjate, yo no sabía eso de Vamos Sergio, a decírselo a nuestros oyentes. Poesía. Lluvia de verano, de Sergio García Soriano, y en la editorial Uno Editorial. Uno Editorial. Exacto, y una Enhorabuena, portada muy Sergio. bonita, Sergio, Bueno, pues nada, con un cielo de paraguas de lo colores. compartiremos con los oyentes y en algún momento leeremos alguna poesía. Venga, vamos con... En una noche como esta, en la que los dirigentes políticos tienen que explicar y valorar los resultados electorales, puede resultar un tanto contraproducente hablar de timidez, pero lo cierto es que no todos nos dedicamos a la política, ni tenemos la técnica ni la capacidad para afrontar retos de este tipo. Así que, si os parece, hoy os proponemos hablar de este problema que afecta a más personas de lo que nos imaginamos. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la timidez es en esa primera vez. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. No nos referimos a esa primera vez. Nos referimos a esa otra primera vez. Damas y caballeros, a mí por lo general normalmente no me faltan las palabras. Sí, esa primera vez en la que tuvimos que hablar en público. Una situación en la que muchos hemos sentido un irracional miedo a hacer el ridículo. Algunos científicos han definido estas situaciones como fobia social. Sin embargo, para la mayoría de nosotros se trata de un claro ejemplo de timidez. Un problema, el de la timidez, que no ha sido objeto de grandes estudios sistemáticos y que tampoco ha merecido una especial atención por parte de la psicología clínica. Entre las causas para esta dejadez, podríamos señalar que la mayoría de las personas tímidas son tranquilas, calladas y en general no plantean ningún problema social. Por eso, esta noche hemos pensado que sería interesante profundizar en sus causas y, sobre todo, en buscar soluciones a la timidez. Como siempre, todos ustedes están invitados a participar en nuestra tertulia. Para ello, solo tienen que llamar al 900-137-137, escribirnos a lanocheenvela@rtve.es o interactuar a través de las cuentas del programa tanto en Twitter como en Facebook. Gracias, Sandra. Gracias, Manuel Verdegay. Y por si se han incorporado tarde, les cuento que para hablar de este tema contamos con dos psicólogos, Javier Urra y Sergio García, y dos maestras, Alicia Mariño y Carmen Guaita. No creo que por timidez, pero hay un montón de comentarios que la gente no le cuesta llamar por teléfono. Nos dice, escribirlo aquí me cuesta menos, dice, pero contarlo, o sea, llamaros, me cuesta mucho más. O sea, no sé si eso es por... ¿De personas tímidas? Sí. Dice, yo no sé si es timidez, pero yo me pongo a escribiros en el Facebook y no tengo problema. Bueno, ya lo veis vosotros, y en los correos son textos muy grandes, pero después a la hora de llamar la gente se corta y nos lo dice directamente, llamaría, pero me da... Tiene una lógica, ¿no? Porque el que escribe, lo escribe y acabó. Pero el que llama, interactúas, te comunicas, le preguntas, y entonces, claro, puede ser que se autodescubra más. Uno se pone en juego, ¿no? A través de la palabra y a través del tú a tú y del directo es diferente, ¿no? Hay como un grado mayor de mostrarse a través de lo telefónico y de estar en directo hablando con nosotros. Ahora, yo creo que hay muchísimas personas que han sido tímidas y que hoy no lo somos. Y eso lo habéis visto en los... Claro, por ejemplo. Eso también los años, ¿no? Bueno, en la presentación sugeríamos que la timidez ha sido
considerada por los expertos como un problema menor, ahora me diréis vosotros, en la lista de trastornos de la persona. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y por qué creéis que es así los psicólogos? Bueno, depende del grado de patología. O sea, hay personas que es que no se comunican, que tienen una dificultad, que es una fobia ya real, ¿no? Tú viniste un día con una persona aquí que era muy tímida, que había conseguido pasarlo, ¿verdad? Así es, vino una paciente que era muy tímida y comenzó sus sesiones y al final aquello que quería vencer hizo que su trabajo tuviese que ver al final con estar cara al público, con atender y ser una persona que vendía, ¿no? Entonces, fijaos como muchísimas veces enfrentarnos ante algo que a uno le causa miedo, pues en el fondo también esconde un interés, esconde un deseo. Estaba pensando que hay algunos locutores que en un inicio también pues tuvieron cierta cierta forma, ¿no?, de hablar diferenciada y no podían, y sin embargo se esforzaron tanto y consiguieron aquello que querían. Entonces tendríamos que pensarlo también en ese nivel, que si me cuesta es porque en el fondo también se esconde un interés. ¿A qué llamaríamos timidez exactamente? Pues yo creo, yo por empezar la polémica, que no te gusta a ti nada, plantearía la siguiente. Hay gente que dice, bueno, es una inseguridad, ¿de acuerdo? Es un sentimiento de inferioridad, es un querer agradar y miedo a no conseguirlo, pero la polémica que yo meto es, ¿y no hay algo de excesiva valoración por la propia persona tímida? Excesiva conciencia de sí mismo, bueno, quiero claro, decir. claro. Una persona que es muy consciente en todo momento. Con Sandra antes. Sí, de lo que va a decir, de lo que va a hacer, del impacto que puede causar. O sea, de decir, polémica yo tengo servida, una valoración de mí que es alta y cuidado en ponerme en riesgo. Mientras que otras personas que se ríen más de sí mismo dicen, bueno, y si hago el ridículo, pues tampoco pasaría nada. Pero ¿dónde ¿no? dejáis a los niños tímidos? Bueno, a un niño de 2 años, de 3, de 4, ahora de vamos 5. a eso. Eso es vamos cierto, a seguir. Que no está en valoración ni en inferioridad, es simplemente un niño. Dejarme que siga yo creo un que hay ritmo. personas que seguirán toda una vida siendo tímidas, ¿eh? Sí, porque en el fondo también esconde tímido, lo que quiere decir es temeroso, y todos en algún momento podemos temer algo, y que incluso depende en qué situación estemos, pues somos tímidos o no lo somos. Incluso tiene una lógica, ¿no? Yo voy a un programa de radio y digo, a ver con quién me voy a presentar allí, quién serán, tendrán entre ellos, serán muy amiguitos y me harán caso o no. Bueno, pues entonces todo eso tiene que ver también con las nuevas situaciones. Otra cosa es que eso se generalice en toda tu vida y tengas de manera permanente una imposibilidad para las relaciones sociales. Pero se nace tímido. Un poco a lo que decíais, le estábamos comentando ahora, escribe José María, dice, pongamos el caso, dice, podríamos hablar de mala educación, dice, pues es que es más largo el correo, pero al final dice, pongámonos en el caso de que a una reunión a la que asiste alguien que hasta ese momento no conocía a nadie del resto de los comensales y se pasa la noche sin abrir el pico. ¿Sería timidez o mala educación? Mala educación. Bueno, pero escucha, sí, porque hay que hacer un esfuerzo mínimo. Lo que dice José María. Yo creo que hay personas, y lo dice también Carmen García, que por ser tímidos pueden llegar a parecer estirados. Es decir, personas que se autodefienden, no hablan, no comentan. Hombre, es verdad que siempre pueden sonreír, te pueden comentar algo, pero hay personas que se inhiben, ¿no? Ese miedo. Pues eso está en la educación. También hay timidez en casos específicos, es decir, en un ámbito grande sí, en uno pequeño no, al hablar en público sí, y al hablar con amigos no. Pero eso también está en la educación. Yo recuerdo que mi hijo cuando venía, yo decía, voy a cenar con alguien, voy contigo. Y al rato se ponía, como ya había cenado, estaba encantada de haberse conocido y ya había cumplido lo suyo, pero luego estaba absolutamente mohíno para adentro y ya le decía, si vienes conmigo tienes que hablar con la gente y contestar y estar, si no. Ahora afortunadamente pero eso lo tienes que educar. Lo decía Alicia, hay muchos niños tímidos que los pones, hombre, sin forzar, como toda fobia, a hacer papeles en el teatro del colegio, a salir, etcétera, y acaba venciéndolo. Y decía, se nace, yo creo que hay niños que nacen mucho más tímidos, que otros son más extrovertidos, en fin. Bueno, yo lo contaba antes, se lo contaba a Sergio, antes de empezar el programa. Yo era una niña tímida, a mí me pusieron una niñera por prescripción facultativa. Con 2 años, con 3, con 4, no enseñaba la cara. El ver a la gente era... Yo no recuerdo, pero mi madre decía, parecía que te daba terror, no enseñabas a nadie, solo quería estar con mi madre. A los 6 años... Y se quitaba los besos. Y me quitaba los besos. Sí, me pasaba la mano por cada mejilla y me quitaba los besos. Era increíble, era una cosa... De todas maneras... Pero escucha, me mandan a Francia con 6 años, casi 7,
Y es verdad que lo pasé mal allí, pero enseguida empecé a espabilar, Claro, porque un niño tiene sentido de la supervivencia. Sí, lo que necesita de un niños niño. iba yo a hablar, porque la escuela es el primer escenario, ¿no?, donde se pone de manifiesto porque la timidez. No sé si es social, fácil identificar a los tímidos. Pues es fácil confundir a los introvertidos con los tímidos. A mí me parece, fijaros, voy a hacer una autocrítica, que la escuela es una fábrica de tímidos. Pensad por un momento en el método tradicional de enseñar. Verás, ¿quién lo sabe? Entonces se levanta la mano y se contesta. ¿Y qué pasa con el niño que tarda más en pensarlo? Con lo cual no levanta nunca la mano y nunca contesta. ¿Qué pasa con el niño que no lo sabe seguro y que tiene? Realmente nosotros estamos de alguna manera reforzando al que se atreve a levantar la mano, aunque sea de una manera irreflexiva, y a lo mejor a la persona más reflexiva, al niño más reflexivo, más introvertido, estamos ahondando en la posibilidad de que no hable nunca en público. A mí esto me parece que hay que revisarlo. Hay nuevas metodologías, por ejemplo. Yo creo, y cada vez más creo, en el aprendizaje colaborativo, en el trabajo en equipo, que obliga, un trabajo en equipo pensado, no como el de nuestros tiempos, sino el que obliga a que todos tengan que aportar al grupo, de tal manera que se respeta más el ritmo, porque la escuela respeta poco el ritmo de un niño que vaya más despacio en lo que sea, incluso en pensar una respuesta, aunque se la sepa. Y tú hablabas de que eras tímida de muy pequeña, pero yo creo que no sé, pero creo que cuando más se manifiesta o cuando más te das cuenta es en los adolescentes, ¿no? También, el adolescente es un momento terrible. Es el momento de la inseguridad. Que te miren, para mí era un horror. Yo recuerdo adolescente, aunque luego espabilé fuera y tal, pero luego lo de por la calle, mucho, adolescente, que te miraran, era espantoso. Un adolescente está siempre, perdonadme la frase, como de cuerpo presente, en el sentido de que siempre tiene presente su cuerpo. Entonces, su nariz, sus granos son gigantescos y todo el mundo. Me están mirando, qué horror. Claro. Es que me importa mucho la opinión de los demás, ¿no? Claro. Decía Félix de Azúa que la felicidad empieza cuando cumple los 60 años. Dice, porque ya no te importa nada, los demás. Y no te creas que no tiene un punto de razón. Entonces, claro, la timidez es mucho. Ahora, el problema es que la timidez te puede... Yo le veo 2 o 3 problemas. Uno, que te puede conducir en gran medida a la soledad. Yo creo que sí, 2, que te pueden interpretar como un tipo de estirado. Y 3, que hay gente que pide las cosas con tal timidez que le dices, no sé si me explico. Si ya te digo, Pilar, podría faltar la próxima semana y tú dirás no. Claro, si yo digo, oye, voy a tener que faltar, me dirás, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y claro que ser tímido también alcanzas menos. Ahora, se es tímido. Hay gente que es apocada. Y bueno, tampoco pasa nada por tener un hijo que es más tímido y otro que es mucho más abierto. Tendríamos que diferenciar entre tímidos que lo eligen y tímidos que es algo autoimpuesto. Es decir, que también hay personas que son muy precavidas y son cautas y son observadoras. Es decir, tú lo has dicho, precavida y cauta, no tímida. Sí, entonces muchas veces tenemos que hacer esa distinción también cuando estamos observando a los demás para que podamos diferenciarlo. Y la persona introvertida que no participa y no le importa, porque yo creo que la mayor diferencia es, pero eso es otra cosa. Que el tímido no participa. Y además, quiere participar. A propósito de esto, tenemos a Joaquín Díaz, que precisamente plantea esta pregunta. Dice Joaquín, una pregunta, ¿es lo mismo tímido que introvertido? No. Hay gente que prefiere ser más reservada, compartir solo intimidades con quien él elige hacerlo. Cuando está sola se recarga de energía y al contrario, cuando está rodeado de gente le supone un gran desgaste. ¿Se puede considerar que es tímido o solo introvertido o es lo mismo? Joaquín, no puedo leer tu mensaje completo, pero este trocito sí. Que uno elija actividades en las cuales no tiene una interacción directa con otras personas no quiere decir que sea tímido. Es decir, tampoco tenemos que hacer a todas las personas exactamente iguales. Si uno quiere elegir natación y uno va a nadar y va solo, no es mejor que el fútbol, ni el fútbol es peor o mejor porque se relacionen con más personas. Es decir, que cada uno puede elegirlo. Por eso lo que os comentaba, que una cosa es que yo diga, yo prefiero hacerlo de esta manera porque así estoy más a gusto. Eso es una cosa, y otra cosa es lo que tú comentabas. No, es que yo no me atrevo y siempre estoy inhibido. Me gustaría hacer esto, pero no me atrevo. Entonces, me gustaría hacer aquello, pero no lo hago. ¿Tímido? El que no se atreve es tímido. El que no se atreve es tímido. Y el que elige su soledad es introvertido. Exacto. Esa sería la diferencia entre introvertido y tímido. Y perdón, solo meter una frase. Hay gente que le encanta estar en segundo plano, como opción personal, igual que hay gente que tiene mucha capacidad de liderazgo, de tal. Pero siempre que sea elegido, el problema es cuando es un problema. Habla de ello. No, lo dice también Inma Domínguez, dice eso mismo. Y Marina Soto.
Vale, aquí te apega. Que me dejé. Amelia de Portugalete está enfadada conmigo ya, yo creo que ha colgado. Menos mal que no estoy de Pilar. Llevo un rato haciendo unos gestos, Amelia, que parece que es Feria de Sevilla, así con la mano, para que me dejen hablar contigo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, guapa? Cuéntanos. Buenas noches. Mira, pasa lo siguiente, si tenía mucha razón el doctor Urra, cuando, no sé en qué, eso digo, mira qué razón tiene, sí, pero ya se me ha ido de la mente lo que era. Bueno, el caso es que yo siempre he tenido la duda, yo he sido muy tímida, pues no sé si, y eso lo que decía el doctor Urra es lo siguiente, que la gente cuando es tímida da la impresión de que es estirada. Yo siempre he tenido, habían pensado, me lo dijeron incluso unas vecinas cuando hablaron un día y ya nos pusimos a hablar, éramos pues jovencitas, pues siempre te tenía por muy antipática. Claro. Y era de pura timidez, que yo decía lo correcto simplemente por educación, pero nada más. Siempre eso estaba un poquito, pues eso, lo típico de un tímido. Entonces luego he tenido 3 hijos y 2 de ellas, 2 hijas, han sido muy tímidas de pequeñas. Y eso mismo le comentaba a su compañera del teléfono. Fuimos a una reunión del colegio y había psicólogos, entre otros profesores, y entonces salía el tema de pues las preguntas que teníamos que hacer, y se me ocurrió preguntar en un salón tremendo, y le dije, no, yo tenía la curiosidad esta, si la timidez se nace, se hace uno, y si se hereda, porque yo he sido tímida y ahora tengo mis hijas que también son tímidas, y yo nunca he dado lugar a que ellas, todo lo contrario, siempre procuraba no reírme, o sea, disimular cuando hago una cosa por no cortarlas. Claro, que influye mucho la educación, claro. O criticarlas, nunca, ¿no? Sí. Todo lo contrario, pero así todo eran muy tímidas. Y me dijo, o sea, que tú has sido tímida. Y me dijo el psicólogo, que además era muy simpático, es muy simpático, dice, ¿tú has sido tímida? Sí. Dice, pues tú ya estás curada. Sin duda, al hacer esa pregunta en esa audiencia. Yo quería preguntarle era si mis hijas lo habrían heredado, porque yo estaba convencida que por mí, desde luego, no eran tímidas. Les había dado opción a que ellas hablaran, pero así como a mí me han cortado pues de cría en mi época, tengo ahora 74 años. Es que eso también lo vamos a hablar, es que también depende mucho de cómo te hayan educado. En mi época éramos, pues las niñas teníamos que oír, ver y callar, que me parece muy bien, era excesivo, y ahora es todo lo contrario, ahora casi se tienen que callar, y los mayores, que también es otro tema. Hemos pasado de un lado a otro. Hablaremos. Pero Amelia, gracias, Amelia. Perdona, qué interesante. Fíjate, yo tengo un buen amigo que habla más, que es Javier Sadaba, que también es de Portugalete, pero yo veraneo y toda la vida el País Vasco, ¿no? La gente no es que sea tímida, pero hace uso de las palabras medidas. No, o sea, tú vas a Sevilla y dices, por favor, tal calle, pues gire usted por la segunda a la derecha, si no va usted por la izquierda, media hora te están explicando. En Bilbao te dicen, segunda a la derecha. Bueno, es decir, también esa cultura. Pero bueno, ¿y qué es lo que está mal? Bueno, luego está Arguiñano. ¿Y qué es lo que está mal? No, si no está mal. No. Lo que hay que decir es que, escucha, la timidez puede ser, tú en el País Vasco, por ejemplo, el contacto físico hombre-mujer, ya tiene que ser pareja, esto de cariñitos, pocos. Que lo dan las relaciones. Pero bueno, la gente también se besa. Gracias, Amelia. Te da besito. unos formatos que quiere decir que el entorno, el aspecto exógeno, también interviene. Pero hay formas de timidez, es verdad. Mira, ahora, antes de venir aquí, estaba viendo The Big Bang Theory, esa serie maravillosa. Sí. Y estaban hablando como si fuese un copia y pega en el capítulo de hoy de los libros, ¿no?, de científicos. Digo, fíjate, eso también es hacer frases hechas. Y si siempre estoy utilizando frases hechas, también puede ser una forma de timidez, ¿no?, de no expresar lo que yo tengo dentro. Sientes, claro. Ser un estándar. Estamos en eso, ¿eh? Hay mucha gente ahora que está en eso, en hacer... habla continuamente, y Facebook, todo son frases hechas. Porque estamos en una sociedad como de marketing. Entonces, ahora mismo que muchas ser ayudan, tímido es doblemente hiriente. Pero antes, como Amelia ha sacado el tema de los hijos, de los niños, antes de cerrar el tema de los niños, porque me preocupa porque un niño tímido puede llegar a ser un niño invisible.
Entonces, yo creo que sí deberíamos dar algunas pautas. Claro. Algunas pautas. Por ejemplo, enseñar habilidades sociales. Muchas veces nos parece que los hijos nacen sabiendo un montón de cosas. Lo has explicado tú muy bien cuando hablabas de tu hijo y le decías, si vienes aquí y vienes conmigo, tienes que hablar. Se habla de esta manera y así es como lo haces bien. Y muchas veces lo damos por hecho. Pensamos que un niño eso lo va a saber hacer. Lo segundo sería proporcionarles experiencias de éxito a los niños tímidos. Las experiencias de éxito no son solamente las que de nivel social o de popularidad con los amigos. ¿Cuál es el talento de tu hijo tímido? Pues adelante, a por él. Puede ser un gran pianista, que es un trabajo bastante solitario, por cierto. Sí, pero felicitarle, ¿no? Dices, exactamente, verle el talento. Pero en esto eres fortísimo. A lo mejor no eres el líder popular, pero esto se te da muy bien. Otra cosa sería, para los profes, organizar la clase de una manera que el niño tímido pueda hablar. Por ejemplo, trabajando por parejas o buscando... Sí, pero si hablan por pareja, que el tímido se callará, dejará al lado que hable. No te creas, el tímido en un ambiente de... habla y se comunica. Se arranca mejor. Lo que pasa es que un planteamiento es dejar que el niño elija lo que le gusta. Dices, oye, pues a lo mejor es un pianista. Antes hemos hablado de natación. O hacer lo contrario. Es decir, no, una persona que se inhibe o que se mete en sí mismo, a lo mejor le convienen los deportes grupales que le obliguen a coparticipar. Esa es una decisión. Sí, pero yo me refería a su talento. Animarle, respetando autoestima. Eso es. Las características de cada uno, siempre y cuando, como decía Sergio, no sea una fobia ya social o un niño que padece por no expresar. Hay gente que no quiere expresar. El otro día me decía un chaval, yo no soy querido en clase porque soy el más listo de todos, me están machacando. Yo jamás levanto la mano. Jamás levanto la mano, no porque sea tímido, sino porque se lo sabe todo y entonces dice, joder, aún me van a sacudir más, ¿no? Entonces, claro, eso no es una forma de decir, para que me den mejor me quedo quieto, ¿no? Claro. Lo importante es lo que dice Carmen. Yo creo también eso, que si tú le alientas... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, y bueno, en vamos casa a hablar también hay que animar. Pero no obstante, un poco por dar tranquilidad, las madres dicen, yo tengo solo un hijo, pero las que tienen 3 dicen 3 y 3 diferentes. Es decir, los niños nacen y empiezan a ser de manera diferente. Los hay súper abiertos. La historia es cuando es un problema. Eso o sea, puede ser, como decía Sergio, puede ser lo que tú quieras, pero si eso significa un problema, entonces hay que ayudar. La observación. Hay un estudio que trae Zimbardo, que hace a nivel mundial una evaluación de los tímidos y se da cuenta de que en Japón hay más tímidos y en Israel hay menos. Entonces se va a las familias y a la forma de educarles que tienen. Entonces se da cuenta que en Japón, cuando la cosa sale bien en una tarea que emprende el niño, se le da la razón a los padres, y en Israel era a la inversa, era que cuando el niño hace una cosa bien se le felicita y eso hace que el niño vuelva a hacer a emprenderlo y a tener esa experiencia de éxito. Y cuidado con las etiquetas, porque tímido no es el fin del mundo. Una persona tímida tiene muchas cualidades. Claro. Ana de Castellón, perdona la espera, buenas noches. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Perdónanos la espera, cuéntanos. Tranquila. Bien. Bueno, pues yo os quería comentar que yo hice la carrera ya bastante de mayor y, bueno, yo os tengo que decir, como mala estudiante, yo tenía que hacer exposiciones orales prácticamente cada día. Y, bueno, la verdad, yo no me considero una persona tímida. Pero sí es verdad que cuando hablo en público me pongo muy nerviosa. Y bueno, y a lo mejor sí que intento dar esa seguridad, pero sin darme cuenta pues me estoy rascando en la nariz o me tiro de la oreja o del pelo. Pero bueno, que yo hago mi exposición y bien, ¿no? Después me di cuenta a lo largo de la carrera que a base de repetir esas exposiciones, al final me acostumbré y ahora es que me gusta. Claro. No sé si nos sigues desde hace tiempo. Alguna vez hemos hablado aquí precisamente con Carmen y con Javier, bueno, y con Marina, José Antonio Marina, la importancia de que desde pequeño, ¿verdad? Te enfrentes a lecciones. Que lo hacen mucho en los países anglosajones. Sí, efectivamente. Ahora, Ana, si tú lo has superado, te quería decir, yo, por ejemplo, en mesas redondas, conferencias, ves a gente muy conocida y muy reconocida y habla con una voz perfecta y tal, y le ves las piernas y están dando saltitos o sudando las manos. Es decir, que hay una tensión mayoritaria porque al final nos importa mucho la valoración de los demás.
Pero te da seguridad si de pequeño, de verdad, si aprendes en las clases... Te han acostumbrado. Y ya te acostumbras. Aquí en la universidad no se dan prácticamente... Bueno, creo que ahora se está empezando a hacer, pero... ¿no? Se está haciendo, pero... Se hacen ligas de debate y todo eso. Ahora, hay personas que sufren mucho y no lo deben de hacer. Dinos. Yo es que lo practiqué ya de mayor, a partir de los 30 años, más o menos, ¿no? Claro. Sí. El caso es que ahora yo estoy mirando la clase desde el otro lado, yo ahora soy profesora. Sí. Y, bueno, soy profesora de idioma, de inglés. Ajá. Entonces, bueno, pues por mi poca experiencia, yo les digo a los que están conmigo en clase que es la práctica, que la base es la práctica de todo, ¿no? Absolutamente, yo estoy de acuerdo. Yo no soy, evidentemente, no soy psicóloga ni tengo más estudios que los de mi carrera, pero sí que he notado yo, o sea, por mi experiencia sé que aunque estés muy nerviosa, aunque te suden las manos, si lo practicas, como todo. Y yo sigo poniéndome nerviosa cuando estoy en clase, pero sí que doy mis exposiciones y mis explicaciones y tal, y la gente me dice que no lo nota. Claro. Y es verdad. Que yo creo que más que nada, a lo mejor es el sentido de la responsabilidad. Yo me pongo nerviosa antes de empezar aquí. Ahora, Ana, si tienes preparada la clase y sabes de lo que vas a hablar, eso vas a estar menos ahora nerviosa. es bastante mejor. Claro. Hay gente que dice, me pongo muy nervioso. No, vamos a ver, si es que usted casi no sabe lo que va a decir. Claro. Difícilmente, ¿no? Bueno, Ana, perdona, es que quiero hacer un poquito más de mi exposición ahora que puedo. Venga, claro. Has perdido la timidez, ole tú. Sí. A ver, yo creo ¿me la haces en inglés? ¿En inglés? Vamos a ver, yo creo que hay una cosa aquí importante que quiero mencionar. Yo soy ciega. Sí. Ajá. Y entonces, cuando yo hacía las exposiciones, yo sabía que estaba hablando en público, pero claro, yo no veía esa cámara que me estaba enfocando, ¿no? Esa cámara me refiero a mis compañeros. Sí. Ni la cara que ponían, que a veces te ayuda porque ves que tienen interés, que se están mirando con atención, o sea que ahí tenías un punto de menos, o sea... No, pero sí que es verdad que cuando eres ciega, tú percibes las cosas de otra forma, ¿no? Entonces sí que notas a lo mejor los suspiros, los bufidos de... Sí, los silencios, las toses, ¿no? Todo eso. Exactamente. Da información. Claro, entonces, claro, ese feedback es distinto. Ahora yo te voy a decir una cosa, Ana. Yo, por ejemplo, soy un tipo que hablo delante de una cámara de televisión con un descaro absoluto. Por cierto, no veo al otro. Y sin embargo, a mí me pones una clase con 4 alumnos y me es más difícil. A mí me pones una clase con 4.000 y oye, me crezco. Pero porque se difumina. Si tengo que estar viendo a los 4 que me están mirando y que además uno se me despista, me genera problema. Por ejemplo, la gente dice, bueno, es que hablar en televisión tiene que ser difícil. No, yo no veo al otro. Claro. Pero me ubico en mí mismo, ¿no? O sea que sí, eso de todas maneras, claro, es que en mi caso es eso. Yo lo que pasa es que sí que tengo un problema, y eso ya para acabar. Sí. Y es que, bueno, mis alumnos van desde 16 hasta 320, ¿vale? En la escuela de idiomas no hay límite de edad. Por arriba me refiero, ¿vale? Entonces, sí que me encuentro con gente adulta y no adulta que realmente tienen serios problemas para hablar en público. Ajá. Y el caso es que en las clases de idioma tienes que hablar en público. En el tema de inglés, ya lo sabes, yo creo que ha sido lo que peor llevamos. Muchos sabemos inglés, pero luego te cuesta muchas hablarlo. veces quizá, Ana, por timidez. Es decir, hay otras personas que vienen a España y te dicen las palabras en castellano con dificultad. Nosotros nos da más vergüenza. Pero en cambio tú dices, ¿a qué hago el ridículo? Entonces, claro, eso te bloquea también para idiomas, ¿no, Ana? Pero claro, ¿por qué se piensa que hago el ridículo si estoy aquí aprendiendo? Ya. No sé, es que es algo que, en fin, yo también lo he experimentado. Y mi idea cuando yo me ponía nerviosa no era... Pues yo pensaba que estaba haciendo el ridículo. Porque estás preocupado previamente por el rechazo de los demás. Es decir, estás como anticipando un rechazo que no tiene por qué darse. O que se da, o que también se da, que somos muy memos y alguien lo pronuncia mal. Pero en ese caso el profesor tiene gran importancia, porque el profesor es la autoridad. Y es decir, desde la autoridad decimos, aquí se viene a aprender. Y aquí no se viene sabido, por eso estáis. Entonces, lo lógico es que lo digáis mal, para eso estoy yo, para que aprendáis a decirlo bien. Entonces, de esa manera también se anima a la gente y se le quita ese agobio del que hablaba Carmen, ¿no? Del miedo a hacerlo mal.
Si Ana, es que vamos a una clase a eso. Tengo que terminar, guapa, que tenemos más llamadas. Terminamos. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras. Ana. Un beso. Un beso. Hasta luego. Desde luego tiene muchísimo más. Si tímido significa temeroso, esta chica no ha sido tímida nunca. Si la estás escuchando, imagínate. Lo ha superado. Claro. Tenemos un montón de llamadas, sé que no las vamos a poder contestar todas, pero os queremos igualmente. Ahora vamos a por otra llamada, pero se dice que la timidez aumenta ante personas autoritarias y sobre todo ante personas que te atraen. ¿Existen otras situaciones en las que se dispare la timidez? Bueno, que te atraen, claro, es lógico, ¿eh? Volviendo al tema de la adolescencia. Porque claro, si te acercas y vas así cariñosico y te rechazan, claro, es que, porque palo. ¿Y si te dicen que sí? Pues bueno, hombre, ¡Qué susto! a eso vamos. Menudo susto, Sergio. Claro, porque el verdadero tímido piensa eso. Dice, y si me dice que sí, que no va. Sí. Claro. Y luego, a la persona autoritaria, ese jefe duro y tal. Venga, abrevi, tengo 2 minutos, dígame. Sí. Tal. Claro, te bloquea porque hay gente que no permite, además, una crítica, una opinión, divagar. Y entonces la persona pues es incapaz de transmitir, entonces se bloquea, etcétera, ¿no? De todas formas hay gente que es muy sensible a la crítica de los demás, pero ¿cuántos famosos hay en este país que oye, se hinchan a decir tonterías y lo dicen con una alegría y además se vienen arriba porque dicen, pues ya es, ¿sabes? O sea, no les importa o dicen no importarles. Y hay otras personas que son muy prudentes, lo decía antes Sergio, ¿no? Yo creo que eso sí que es una de las claves, ¿no? Es decir, que si yo no me dejo en paz, que si soy muy crítico conmigo mismo, si siempre me estoy mirando y si, fíjate que lo que nos decía esta oyente, ¿no? Que escuchaba los bufidos, ¿no? Escuchaba los suspiros, es decir, que estaba pendiente también de eso. Claro. Es decir, ese nerviosismo lo que hace es que yo esté pendiente y que interprete de una manera negativa o de una manera en mi contra todo aquello que pueda suceder. Por lo tanto, si no estoy pensando en el discurso, si no estoy pensando en que, oye, que me lo sé, que lo he estudiado, que aquí estoy yo y lo voy a decir lo mejor que sepa. Pero lo que decía Javier, ves una cara amable, tú estás contando algo, estás explicando algo, ves una cara amable, que, ¿no? de atención y de que te está escuchando. Te tranquiliza. Y te vienes es arriba. que además lo ves, o sea, cuando das una conferencia, hablas ante 400 o los que sean, tú ves cómo está el auditorio. A moverse en la silla. Nuestra oyente es ciega. Pero entonces lo mismo que yo veo al auditorio y vas dando cuenta, o sea, es muy rápido todo, ¿no? Que la gente tiene interés, que la cosa va bien. Ella no es por miedo ni que eso le vaya a servir para echar... nos hablaba que esa pauta, que ella también tiene sensibilidad para saber si el auditorio está bien, está conforme iba la cosa bien. El problema es que hay personas que por eso tienen una mala experiencia en la vida. De niño, en una situación, importante los demás, o das una conferencia y es un fracaso total... Claro, hay gente que bueno, pues que es resiliente y al día siguiente dice, pues me lo voy a preparar de otra manera, voy a tener más sentido del humor, no sé, voy a ser más próximo. El tímido piensa, ¿ves? Pero ya lo sabía yo, que iba a salir mal. Claro, y echa marcha atrás y ya no se atreve. No se atreve. Yo os voy a confesar... Hay gente que no se atreve a coger un coche porque dice, yo cuando empecé en Operación Triunfo, que no había salido en la televisión en la vida, ni nunca más que salí, porque no es mi profesión, me acuerdo que tenía verdadero susto. Y esa voz que luego me imitaban, vale que mi voz no es ninguna maravilla, pero todavía era como más Natalia, ¿no? Cuando decía el nombre, estaba verdaderamente acongojada, ¿sabes? Me escondía debajo, lo que dices de mover, lo que sí que sabía que tenía bien era esto, entonces me colocaba así, ¿no? Y por debajo estaba absolutamente tapada. Moviendo la pierna. Claro, y no bailando, pero de la propia timidez, y la gente lo interpretó como, qué simpática, pero qué simpática, ¿no? Tenía un susto, pero cada uno se busca su resorte. Y sobre todo ¿cuándo se enfada? Perdona, ¿y cuándo se enfada un tímido? Porque normalmente es como una olla a presión que explota. Claro, porque lo guarda. Sí, una de las cosas que hay que trabajar, yo creo, en una persona tímida o los niños tímidos, es la asertividad, es decir, la capacidad de decir algo contrario, una opinión en contra, sin pelearte. Claro. ¿Y cómo has se dicho empatiza? una cosa muy interesante, es decir, la explosión de los tímidos. Cuando dicen algo es... Claro. ¿Cómo se empatiza con una persona tímida? Bueno, yo creo que dándole tiempo, ¿no? Estando en una posición un tanto de escucha. Ahora tú imagínate esa relación de un muchacho tímido, muchacho o muchacha, que va con su pareja y va a conocer a los suegros, que esto ya parece más superado, pero solo parece. Y ves que llega y no se arranca, el otro quiere decir, bueno, yo creo que lo que hay que ser es poco invasivo.
poco, y bueno, pues sacarte más fáciles, pero la otra persona ya irá poco a poco, ¿no? Ayudarle un poco. Claro. Sí. Vamos a hablar con Tere de Asturias. Tere, buenas noches. Buenas noches. Perdone la espera, gracias. No, nada, por favor. Muy contenta, os escucho siempre y bueno, os quiero decir que yo fui una persona tímida. Ajá. Pero voy a hacer 76 años y es que cuando mis hijas me dicen, mamá, te has vuelto imprudente. Yo les digo, hijas, es que ya no me queda tiempo. Y tengo que esperar cuando voy a ser ya así. Y claro, yo nunca fui rápida. Ya. Y sin embargo, ahora pues sí, soy mucho más rápida. De lo cual estoy muy orgullosa. Y después tengo 2 hijas, que la mayor fue siempre una timidez tremenda, y la pequeña es todo lo contrario, que ya no son pequeñas. O sea, que no es cuestión de educación, que lo que decía Alicia, que muchas veces dices, a lo mejor los padres... de una manera o de otra. No, mire, yo creo que mi hija mayor se parece más a mí en ese aspecto. Hoy es profesora de francés, tiene 50 años y tiene un rodaje que no vea. Entonces ya no. Y la otra era bomba, como su padre. Es que no le da tiempo a uno a terminar la frase y ya está ella con la coletilla, pero con una rapidez. Como su padre. Le acabo de escuchar, como su padre. Pero que era guapa, ha dicho, como el padre, ¿no? Creo que era. Sí, es que esa rapidez de reflejos era que nos dejaba todos anonadados, porque te dejaba tieso. Entonces iban al instituto cuando eran pequeñas y a lo mejor a la pequeña le decían algo, ella saltaba con esa rapidez y la mayor me venía diciendo, mamá, ¿por qué Natalia le han dicho esto ya? ¡Ay, yo Tere, y usted lo pasó mal cuando era tímida. Se pasa mal, ¿verdad? Sí, cuando se es tímido. Se pasa mal porque quisieses, pero te falta el valor de decirlo. Claro, mi época era distinta. Yo ya soy muy abuela de niños de 23 años y entonces ya claro, o aprovecho o no me da tiempo. Pero influye mucho que te digan lo que hablábamos antes, tú calla, tú no sé qué. Ya lo creo. Claro. Ahora, lo que dice Tere es cierto, pero una persona tímida está para sacar, yo que sé, un billete en el cine. Se le cuelan 2, ¿qué hace el tímido? Hablando de la asertividad que decía Carmen. Pues a lo mejor estalla, como decía ellos. A lo mejor se calla y dice, bueno, por no molestar. O sea, el problema es que hay gente que dice, por no molestar, pero, Javier, y lo padece. Eso es cuando verdad. al tímido se le han colado ya 6 o 7 veces... Claro, se queda sin película. No se queda sin película. Gracias, Tere. Un abrazo fuerte, un besito. Que no se le cuela a nadie más. Buenas noches. Hay aquí un comentario muy... Tere tan maja. Dime. Un comentario muy gracioso de Monse Gavarró. Son 2 contrapuestos. Nicet, que dice, no es lo mismo hablar por aquí, ella nos ha escrito en Facebook, que por aquí que nadie me ve, que hablar en persona. Ella define. Lo que os decía. Pero Monse Gavarró le dice, a mí los años me han enseñado a superar la timidez y hoy en día puedo decir que es casi imposible que yo pase un mal rato. Claro, los años son importantes y también la decisión, ¿no? La de decir, aquí estoy yo y esto me va a salir. Y si no me sale, pues no pasa nada. Es decir, que es importante el formato, ¿no? El pensamiento que uno tiene frente a los demás y frente a uno mismo. Entonces, eso está muy relacionado con la autoestima, ¿no? Con el quererse y con el que saber que, aunque uno pueda haber tenido experiencias negativas, pero las puede superar, ¿no? O que en ocasiones esas experiencias negativas pueden servir como acicate para poder superarlas. Yo quiero hablar del espíritu de superación. Eso es importantísimo. Y yo quisiera detallar que hay gente que a lo mejor en su trabajo no es tan tímida y a lo mejor luego en el entorno de la familia, con los padres, etcétera, o con el marido, sí lo es. O sea, bueno, porque ya es decir, yo insisto mucho en que se ascribe posiciones a la gente y roles y papeles, y entonces, bueno, pues... Y porque la mayor dificultad de una persona tímida, creo yo, es hablar de sus sentimientos. Y por eso precisamente me gustaría animar a los padres. Yo eso te quería decir, tenemos que terminar y me gustaría mandarles, no sé, por lo menos algunos trucos, algunas a los que son tímidos y se les puede ayudar, no sé, buscarle algún bueno, hoy las nuevas tecnologías se utilizan mucho, la gente se comunica, luego al final hace. Pero yo no sé si hace más tímidos eso, porque te sueltas ahí. Pero dicen lo que quieren decir, lo que pasa es que a lo mejor no lo dicen cara a cara, que a la final es esencial, el cara a cara, el piel con piel. Pero yo sería respetuoso, no generaría de eso un problemón, salvo que sea una verdadera fobia social. Sería respetuoso e iría viendo dónde las personas pueden expresarse.
Mira, nuestro amigo Sergio, que no es tímido, pero nos ha traído un libro de poesía, porque cada uno se expresa. Se hablaba aquí del piano, de la música, de la pintura. Hay muchas formas de expresarse, que no tiene que ser verbal. Y tampoco estoy de acuerdo con este país de que todo es todo. Claro. Todos tenemos que bailar, todos tenemos que hacer deporte. El mensaje a los padres y terminamos. Yo, fíjate, muy breve, les animaría a no hacerle a sus hijos preguntas que contengan la respuesta. Por ejemplo, las matemáticas se te dan fatal, ¿verdad? Muy importante. Yo terminaría con lo que nos dice María Sánchez, pero la vida te hace aprender y echar valor. Claro que guardes siempre un escondidito ese lado de niña tímida que ella tuvo y que yo también tuve también. Sí, pero tú la has superado muy bien. Sí. Para que nunca sean tímidos, nunca hay que etiquetarles con esa palabra. ¿Ves? Es decir, también. Que son situaciones que suceden y que uno ha respondido de una manera pues que no ha sido quizás la que correspondía en ese momento. Claro, pero que no te quedes con la coletilla, exacto, es verdad. Es que si también no, te puede servir para apresarte. Sería una también presión. A veces es una excusa. Dice, ¿por qué no me has dicho tal cosa? Y dice, por timidez. Bueno, pues seguiríamos hablando porque había un montón de cosas más, pero hasta aquí nuestra primera hora en vela, gracias a nuestros conversadores Javier Urra, Alicia Amarillo. Un beso para Nieves Herrero, que mañana es a Londra también y tiene que levantarse para hacer su programa. Hasta la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. Y a Carmen Guaita y a Sergio García, hasta pronto. Sabéis que siempre sois bienvenidos, lo sabéis, de verdad. Mucha suerte con tu libro, Lluvia de Verano. Ya, como tenemos aquí a Alicia, nos leerá alguna poesía. Por supuesto. Y se lo recomendamos también a nuestros oyentes. Nosotros volvemos después del boletín informativo para pasar otra hora en vela, si ustedes quieren. Hasta ahora. Adiós, chicos. Buena semana. Buena semana para todos. Adiós. Alguien que traiga la luz hasta